Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Salvador, queridos hermanos, que en esta mañana nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traerles una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias porque nuestro Padre Celestial siempre, queridos hermanos, siempre envió sobre nosotros una palabra, queridos hermanos, que nos dé la vida, que nos dé la salvación, que nos dé, queridos hermanos, siempre de su misericordia, de su paciencia, de su bondad, de su fidelidad. Y que en esta mañana, queridos hermanos, nos envía a nosotros siempre una palabra, queridos hermanos, para nuestra vida. Pero en este tiempo, queridos hermanos, la salvación que Dios nos está realmente dando es una salvación, queridos hermanos, que tiene que venir de arriba y no de los hombres. Una salvación otorgada. Por eso es importante entender que ningún hombre aquí en la tierra puede ponerse en el lugar de nuestro Señor Jesucristo para salvar. No hay hombre ni mujer que realmente compiten. Hay quienes compiten por ser el Salvador, cuando en realidad, queridos hermanos, ni históricamente ni bíblicamente están registrados sus hechos que hayan vendido del cielo. Nuestro Salvador, queridos hermanos, vino del cielo, vino a este mundo a traernos esa salvación tan grande. Ninguno, ni Mahoma, ni María, ni la Guadalupe, ni ningún santo, ni Buda, ni la muerte, que no tiene nada de santa, que es un ser demoníaco, ni tampoco Moroni. Moroni es un ser, un ángel caído. De hecho, la palabra Moroni significa puerta, o sea, puerta del infierno. Eso significa Moroni, creo que está escrito en chino, algo así, o en japonés, que significa puerta del infierno. Ni Allen White, ningún nazón de la luz del mundo, ni queridos hermanos, ningún apóstol, ningún papa, ningún nadie de ellos que haya nacido de esta tierra, que haya venido de hombre, queridos hermanos, es el Salvador. Es importante entenderlo, queridos hermanos, porque nosotros recibimos la salvación del cielo. Recibimos la salvación porque de arriba vino nuestro Salvador. No es de esta tierra nuestro Salvador. Mi Señor Jesús lo dijo. Nadie sabía de dónde venía. Nadie entendía de ideologías. Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Mira, hermano, es muy difícil, pero para el Espíritu Santo en veces también se le es un poquito complicado convencer a los hombres de realmente de convencerlos de su salvación, de convencerlos de que Cristo es el único que vino a esta tierra y que murió, resucitó y que vendrá. Es el único que, queridos hermanos, aquel que realmente dio la vida en esa cruz. Hay testimonio, hay historia, hay evidencias claras que eso sí sucedió. Aunque los judíos niegan, queridos hermanos, que él era el Mesías, no pueden negar su hecho histórico que sí estuvo. Ellos sí no niegan que Jesús vino, sino que niegan que Jesús sea el verdadero Mesías, el Salvador de esta tierra. Pero vivimos en tiempos donde creo que la incredulidad va a aumentar tremendamente. Pero Juan dijo algo, que es importante entender la salvación y profundizar sobre la salvación. La salvación no son declaraciones. La salvación, queridos hermanos, son seguir a Cristo. No creer en Cristo, porque hay quienes tienen la fe de los demonios.
Tú crees que Dios es uno. Dice, bien haces. También los demonios creen que es uno. Que Él existe, sí, también los demonios. Ellos conocen más a Jesús, conocen más el Dios. También ellos conocen mejor que en veces el hombre porque han tenido una situación visual con Él. Pero la salvación, queridos hermanos, Dios está llamando a esa salvación profunda. Por eso Juan 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene en mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuánta gente celebró el Vía Crucis? Celebró la Semana Santa, cosa que no es bíblica. Dios nunca mandó a celebrar la Semana Santa, nunca, porque la Escritura dice que hay quienes vuelvan a crucificar a Cristo exponiéndolo al vituperio otra vez a la burla en las calles. Algo ridículo. La gente que borracha, o sea, exponen de algo tremendamente y la gente está como maravillada como si eso fuera pasado. La Escritura dice que ellos son quienes participaron en esto, quienes participan en eso. Dijo Esteban, dijo Pablo, dijo Pedro, eran realmente los asesinos de Jesús. Usted ve la predicación de Esteban, ve la predicación de Pablo, ve la predicación de Pedro, y los tres decían, ustedes mataron al Señor Jesús. Había un pueblo que decía detrás, crucifíquele, crucifíquele. Es lo que estamos viendo hoy, la representación de alguien que realmente lo hicieron. Esteban se los dijo, ustedes son hijos de aquellos que mataron a Jesús. Esto les molestó mucho, de que Esteban les haya dicho que eran descendientes de aquellos que mataron al Señor Jesús. Por eso es importante que entendamos que nosotros no debemos de participar en esa cena, o sea, en esa Semana Santa. Porque no somos nosotros los que participaron en la muerte. Aunque la misma Escritura dice que nosotros somos participantes de ellos. Participamos de esa muerte. Porque le acusamos. Hay quienes lo acusaron y hay quienes lo mataron. Y eso es importante entender que nuestra vida, queridos hermanos, debemos de sentirnos culpables de haber hecho tal cosa contra nuestro Señor Jesucristo. Cuando Esteban, queridos hermanos, defiende esta verdad, dice, ustedes mataron al justo a la venida del justo. Hechos 7, versículo 52. A quien vosotros habéis sido entregados y matadores. Ustedes mataron al Señor Jesús. Los acusa abiertamente. Aquellos que les gusta exponer abiertamente la famosa Semana Santa. Los que les gusta que otra vez año con año se ridiculice a Jesucristo. Eso es algo que no tiene sustento bíblico. El Señor mandó que eso no vuelva a suceder, que no suceda de nuevo dentro del pueblo de Dios. Una generación que pide dioses, una generación que pide la semejanza de su muerte, una generación que pide que se repita lo que pasó en el Monte Calvario, que se repita cada año. ¿Usted cree que esto es correcto? Esteban expone la vida religiosa. Esteban expone, queridos hermanos, las condiciones de los hombres ávidos de celebrar algo religioso y sentirse bien.
La única manera de sentirse bien como pueblo de Dios es poniéndose a cuenta, estar limpio delante de Él. Ustedes, el Señor, una de las cosas que les digo, dice que no, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron. Y ellos dijeron, haznos dioses, dicen en Hechos 7, versículo 40. Mejor haznos dioses que vayan delante de nosotros. A este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya acontecido. Entonces hicieron becerros de oros. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Entonces dice que Dios se apartó y hizo, queridos hermanos, que a un falso Dios llamado Moloc, a un falso Dios, a una estrella, queridos hermanos, la estrella Renfam, una estrella que parecía una luz, un Dios Moloc que parecía el verdadero Dios. O sea, fueron engañados. Bendito Dios. Miren que esto es importante, queridos hermanos, porque vivimos tiempo de mucha ceguera espiritual. Ellos no quisieron seguir al verdadero Cristo, no quisieron arrepentirse verdaderamente de sus pecados, recibir a Jesucristo como su Salvador. Y como no lo hicieron, dijeron a Aarón, llamaron a un ministro llamado Aarón y le dijeron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. Le hicieron un becerro. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante entender esto? Porque vivimos tiempos, queridos hermanos, de mucha ceguera espiritual. Donde la gente no se da cuenta que lo más importante en su vida debe de ser la salvación y la de su familia. Hoy la gente no hay una edad para morir. Puede ser un niño, puede ser un bebé, puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un anciano. No importa la edad, ni tampoco importa el día en que pueda morir. Puede pasar algo. Todos los días estamos expuestos a la muerte. Y Dios lo que quiere, hermano, que no le permita a la gente vivir en esta tierra, esperando que se arrepientan, esperando que vengan a los pies de Cristo. Pero ellos tienen un tiempo determinado para hacerlo. Quieren andar en sus ídolos, quieren andar en sus, queridos hermanos, sus fiestas religiosas, paganas, humanas, con su idolatría de sus santos. Hermano, esto es serio. Es serio, muy serio. Porque los hombres, queridos hermanos, están cegados con una religiosidad. Por eso el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. El diablo, la serpiente cegó a los Adanes en el huerto. El entendimiento, queridos hermanos, de los Adanes en el huerto. Como decíamos, predicábamos ayer, la gente no quiere compromisos con Dios. La gente quiere vivir, tiene compromisos con todo, no tienen tiempo para acercarse al Señor. No se dan cuenta que pueden morir. No se dan cuenta que hay un infierno. No se dan cuenta que hay un lugar, el lago de fuego. No se dan cuenta, queridos hermanos, que hay un Seol. Un Seol es un lugar de tormento. Un lugar donde no van a haber vuelta atrás, donde nunca van a salir. Donde los han engañado que, hermano, en el catolicismo de que existe un purgatorio donde van a ir a pagar y por un tiempo y luego se van con el Señor. Eso nunca va a existir. La prisión eterna es que nunca va a haber salida. La vida eterna es que tampoco vamos a poder salir nosotros de su presencia de Dios. Pero vivimos tiempo de esa ceguera, donde no se dan cuenta la importancia que la gente va a morir. No se dan cuenta, queridos hermanos, el poco tiempo que les queda. No se dan cuenta, piensan que van a vivir muchos años. No saben que en cualquier cosa, una persona que no busca al Señor, no una persona que cree en el Señor, sino una persona que busca al Señor, no es lo mismo. Una persona que busca a Cristo,
una persona que busca su salvación o una persona que solamente vive de la creencia. Vive de su creencia, vive con la esperanza de que Dios, yo me acuerdo de Dios. Todas las personas piensan así. Usted le pregunta a cualquier persona de la calle y te va a decir que tiene a Dios en su corazón. Te va a decir que piensa en Dios, te va a decir que se acuerda de Dios, te va a decir que reza todos los días, que siempre se levanta así dándole gracias a Dios. ¿Y eso qué es? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que van a ser salvos? ¿Que eso van a decir que van a ir al reino de los cielos? ¿Qué significa eso? ¿Que son buenas personas? No, Dios tiene que demostrar al hombre, hermano, que es una mala persona. Una mala persona es aquel que odia a Cristo. Un hombre odioso es aquel que odia a Dios, odia a Cristo, rechaza completamente a Cristo porque rechaza la salvación, rechaza una salvación tan grande. No, hermano, esto no es así. Usted tiene familiares, usted tiene gente, hermano, que vive con usted y no quieren recibir a Cristo. No deje de hablarles. Porque cuando mueran, ya no de qué sirve que lloren. Si cuando estuvieron en vida nunca les predicaste de la salvación. Nunca. No se vale llorar. La serpiente le cegó el entendimiento a los Adanes, a la humanidad. Adanes significa humanidad. Segunda de Corintios. Jesús promete, perdón hermano, Jesús promete una vida eterna. Jesús promete una vida para aquel que coma y beba. Todo aquel que reciba ese alimento del cielo. Para ser salvo se necesita recibir alimento del cielo. Significa creer que la Biblia es palabra de Dios. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Se necesita creer, queridos hermanos, que este evangelio viene del cielo. Para los que son del cielo, para los que son de arriba. Por eso dependemos mucho. Yo creo que en su totalidad dependemos del alimento del cielo. Porque una cosa es la puerta de salvación que es Cristo. El camino de salvación es el proceso que llevamos mientras estemos aquí en la tierra. Y la puerta del reino que es, queridos hermanos, nuestra verdadera salvación. Somos salvos por fe. Pero allá seremos salvos por obras, por obediencia. Nos están enseñando a que no solamente dependamos de la fe, sino también de las obras. La fe sin obras está muerta. ¿Qué es la salvación entonces sin obras? ¿Qué es la salvación entonces sin obras? ¿Se puede ser salvo sin obras? La Escritura dice en Santiago que es una fe muerta. Así que todo aquel que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en todas las cosas, simplemente por su mente y no tiene obras, ¿quién sabe? Yo no aseguro nada, porque la fe sin obras es muerta. Aunque la fe es por gracia, no por obras, pero no está hablando de obras. Cuando dice que no es por obra, queridos hermanos, es que no hay nada que el hombre pueda salvarse por sí mismo. Eso es lo que está diciendo, pero luego recarga la importancia que esta fe sí es por obras. Obras dignas de arrepentimiento, obras dignas de temor, obras dignas de obediencia. O sea que la fe sí tiene que ser por obras. Vuelvo a repetir, cuando dice que la fe es sin obras, no es porque el hombre no haya hecho un mérito para ganarse la salvación. Nadie somos dignos de la salvación. Nadie merecemos esta salvación tan grande. Nosotros no merecemos que Cristo haya muerto por nosotros, por nuestra condición, por nuestra forma de ser. Pero aún así Cristo murió por nosotros. No necesitamos obra, no necesitamos ser, porque no éramos buenas personas ni hacíamos obras dignas, queridos hermanos, que realmente mereciéramos realmente el cielo. No hicimos absolutamente nada. Pero la salvación sí es por obras. La fe sin obras es muerta, dando a entender que nosotros fuimos salvos, somos salvos, no por ser personas buenas, no por haber hecho obras de caridad somos salvos.
Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Pero no deja fuera las obras. No fuera deja las obras. Por eso yo creo que hay una salvación que muchos la consideran la salvación del hombre de la cruz, que murió en el último tiempo. Un hombre que muere en la cruz y la gente cree que está esperando, queridos hermanos, que eso suceda. Que cuando yo me esté muriendo me arrepiento. Que todavía hay tiempo para arrepentirse. Y eso ha sido una gran mentira en la vida del hombre. Porque el hombre, hermano, su muerte es un abrir y cerrar de ojos. Cuando se dé cuenta ya está del otro lado. En un instante la muerte es un instante, no se da cuenta que en cualquier momento desaparece de esta tierra. Así que yo creo firmemente que la fe necesita obras para ser salvos. Obras dignas de arrepentimiento, obras dignas de cambio profundo. Es un cambio. Así que Dios puede darle la oportunidad a alguien que en el último momento reciba a Jesús como su Salvador y sea salvo. Puede ser. Puede ser. No encuentro yo ejemplos bíblicos, queridos hermanos, que eso suceda. Encuentro mensajes como el caso de Nínive, que Dios mandó antes que destruyese esa ciudad, antes que Dios decidiera destruirla, mandó que primero que se arrepintiesen. Tuvieron tiempo de arrepentirse, no fue de un momento, sino que tuvieron tiempo, tuvieron días para buscar ese arrepentimiento. Yo no encuentro pasajes así donde que la gente al momento de reciba a Jesucristo y se salve. Pudiera haber. El de la cruz, queridos hermanos, él había escuchado el mensaje de la salvación, pero estaba haciendo con su vida lo que quería. Él sabía de esa manera de entrar al reino, y él sabía que a través del arrepentimiento se entraba al reino. Arrepentimiento de reconocer que era un pecador, que necesitaba la sangre de Cristo, necesitaba el sacrificio de la cruz para ir. Por eso él estaba esperando. ¿Por qué él no podía entrar al reino todavía? Porque Jesús todavía, el Salvador, estaba ahí todavía. Tenía que morir Jesús para irse al reino. Por eso le digo, acuérdate cuando estés en tu reino. O sea, hoy te digo que hoy voy a morir y hoy mismo te llevo. Todavía no había muerto. Pero vivimos tiempos de ceguera. Segunda de Corintios 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandiese en la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, el que mandó, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que resplandeciese en nuestros corazones el conocimiento al reconocer quién es el verdadero Jesús, reconocer cuál es la verdadera doctrina, reconocer cuál es la verdadera salvación. Dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Y está precioso esto, hermano. Porque cuando vemos la palabra Dios, el Dios de este siglo, la palabra Dios, viene de algo, dice, un Dios supernatural. Supernatural. O sea que este Dios que es la religión, es una iglesia sin Cristo, es una iglesia no guiada por el Cristo. Aunque hay salvos, no hay frutos. Dice esta palabra, el Dios significa un Dios supernatural, o sea, realmente arraigada a lo terreno.
Realmente natural significa alguien no renovado, alguien no cambiado. Dice también que el Dios, entonces estamos hablando de una iglesia terrenal, una iglesia como cualquiera. Pero también dice que es el Dios de este siglo. Significa también prometer de sí la verdad. Literalmente dar la gloria de Dios. También significa un Dios, una diosa, en minúsculas. Un nombre de general de deidades o divinidades. El Dios de este siglo. Una iglesia clavada en lo natural. Simplemente hombres creyentes. El Dios de este siglo. Pastores, apóstoles, líderes, pastoras, apóstolas, profetas, que están endiosadas, que tienen mucha gente de mucha fama, de reconocidos de renombre. El Dios de este siglo, hombres que predican la naturalidad del hombre, que están más enfocados, queridos hermanos, hablándoles de ellos que de Cristo. Por eso dice, no nos mandó, porque nosotros no predicamos a nosotros mismos. No estamos predicándonos a nosotros mismos. Si estamos predicando a Cristo, entonces hay predicaciones de nosotros mismos. Hay mensajes de nosotros mismos. Dios parece ser que Dios está hablando mucho del hombre. Y el Señor te dice, tú eres mi princesa, tú eres mi siervo. Y está hablando de ti mismo. Dice, y tú eres, Dios te mandó que tú eres esto y tú eres lo otro. No, hermano. ¿No se ha dado cuenta cómo se ha pervertido el evangelio hoy? Que hoy la iglesia quiere que lo toquen, quieren que los hagan caer, quieren que les profeticen, quieren, hermano, que le digan que son las bellísimas personas, porque piensan que la profecía es estar habloteando y diciéndoles cosas a las personas. Eso no es profecía, hermano. ¿Sabe qué es profecía? Profecía no es hablarle a las personas. Profecía es hablar de parte de Dios un mensaje, de una visión de la vida del creyente. Y no una vida de prosperidad, sino una vida que le advierte, queridos hermanos, su condición delante de Dios. El arrepentimiento, queridos hermanos, para que enderece su vida. Por eso dice que lo oculto de su corazón será manifiesto. 1 Corintios 14. No nos predicamos a nosotros mismos, no estamos hablando de nosotros mismos. Es que Dios te ama, sí, hermano, pero Dios nunca mandó, fíjate, hermano, ni bíblicamente está eso de que Dios te ama. Cristo te ama. No está bíblicamente. Los hombres han agarrado esos pasajes para suavizar, pero Jesús dijo, arrepiéntete. El amor del Hijo ya estaba plasmado en la cruz, queridos hermanos. Y cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? En realidad, ¿por qué le decía eso? Porque él decía que lo amaba, pero no lo seguía. ¿Cuánta gente dice que ama a Jesucristo, pero no lo sigue? Ni a la iglesia va, ni a los cultos va. Prefiere buscar el trabajo. Ama más otras cosas menos que buscar a Jesucristo, menos que buscar su salvación. Menos de, hermano, de entender que su vida puede terminar en un lugar equivocado. Por eso el Dios de este siglo, que es la religión, ¿cuánto dice que los pastores, pastoras, doctrinas de mandamientos humanos, de doctrinas erróneas, les cegaron el entendimiento? ¿Qué fue el entendimiento? Para que no vieran a Jesucristo a su salvación. Les prometen libertad siendo esclavo. Son ellos esclavos del pecado. Prometen decir la verdad, pero no lo dicen. Ellos dicen que es que la Biblia lo dice. Nosotros no predicamos Biblia. Nosotros predicamos el mensaje del cielo, la voz del cielo.
la que está siendo revelada para el tiempo final de la iglesia. Por eso la voz del cielo dice: santifíquense, 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 apártese, conságrese. Esa es la voz del cielo. Sed santos como yo soy santos. Vivan de una manera santa. El Dios dice, el Dios de ese siglo, tanto los hombres y mujeres que prometieron decir la verdad, son hombres naturales, no han sido renovados en el Espíritu. Yo puedo pensar que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que no han sido un cambio, no han nacido de nuevo. Porque no conocen la salvación. Por eso Pedro lo dijo. En sus epístolas de Pedro dijo que hay quienes tuercen el mensaje de Pablo. Porque dice que el mensaje de Pablo de la salvación era muy, ni él dice que llegó lo entendía claramente, o sea, le costaba trabajo entender la predicación de Pablo. Y lo dice él. Segunda de Pedro 3, versículo 14. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha irreversible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, habiendo hablado de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen como también en las Escrituras para su propia perdición. Pedro dice que cuando Pablo hablaba de la paciencia de la salvación, dice que en estos mensajes, en esas cartas que dejó, entre las cuales habiendo hablado de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hablaba de la salvación, de la paciencia. Pedro dice, hermano, que creo que el tema más difícil de tocar es la salvación. Podemos hablar de todo, hermano. Pero ¿es correcto decir que solamente cree en el Señor Jesús y será salvo? Sin ningún cambio, siendo la misma persona. Usted le asegura que esa persona va a entrar al reino de los cielos. Esa persona se va en el arrebatamiento, solamente por haber confesado y su vida no cambió. No entregó su alma, no la entregó a Jesucristo. Por eso hay un debate. Usted ve que en esto podemos debatir si la salvación se pierde o no. Hay quienes defienden que la salvación no se pierde. De todo el que es escogido, sí, amén. El escogido, el santo, no se pierde. El que se santifica no se pierde. Pero el que aceptó a Jesucristo como su Salvador y todavía sigue creyendo en Él, pero no está santificándose, consagrándose, pues, y no va a una iglesia, la gente debe de entender que necesita un pastor, necesita una guía. Usted necesita un pastor que le guíe hacia la verdad. Por eso dice, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo. ¿Qué caso tiene predicar, hablar de Jesús, hablar de Dios, hermano, si no estamos hablando de la salvación? Por eso dice que hubieron mira que este engaño de la serpiente en el huerto diciéndoles a Eva, ustedes serán dioses. Ustedes serán. Mira, a lo mejor le propuso, voy a decir algo, ¿verdad? Que no he escrito. Es posible entonces que la serpiente le haya, queridos hermanos, haya dicho a Eva que sería levantada como pastora.
como pastora, como una autoridad. Y Adán, queridos hermanos, y Adán como un apóstol, como un apóstol. Y por eso dice que serán iguales. Por eso dice que a los dos les digo, serán como Dios, serán dioses, serán gente famosa. ¿Usted cree que no le gustó la idea a Eva que iba a ser levantada como pastora? Porque acá está hablando de enseñanzas. Y yo estoy consciente que esto es una realidad. Mira, sabe que ahorita hay un debate tremendamente en el catolicismo porque acaban de nombrar a una arzobispa. Una arzobispa, algo así. Dentro del catolicismo, que es la primera vez en 500 años que no sucede eso. Y hay una mujer representante en el catolicismo. ¿Qué es lo que están buscando? Que esta mujer es como decía, hoy la levantan como pastoras, pero mañana la van a levantar como apóstol, como la representante de la Iglesia Católica. Y está el debate tremendo ahorita. Que eso no había sucedido en más de 500 años, más de 500. ¿Qué crees que está buscando hoy el diablo en las mujeres? Ponerse a la altura espiritual del hombre. En cualquiera de las modalidades. Por eso él dice, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Les hizo, son personas no convertidas, no nacidas de nuevo, y puso diosas y dioses, o mujeres y hombres, con deidades, con inclinación a las deidades, que prometen decir la verdad, pero van a mentir. Van a mentir. Por eso Dios está hablando, queridos hermanos, Dios está hablando de hombres y mujeres que han llegado a creerse Dios. A través de su mucha fama serán reconocidos, el poder de las riquezas. Hombres con apóstoles, con título de apóstoles, con líderes, con título de pastoras, de apóstolas, de profetas. Cosas que el Señor no estableció. Por eso aquellos pastores, apóstoles famosos que están diciendo de que ahora Dios siempre sí aceptan a las mujeres pastoras y a la mujer apóstola, ellos van en contra de Dios. Eso es una torcedura, es una ceguera. Una ceguera espiritual. Dios no lo estableció. No estableció pastoras, no estableció apóstolas. No puso que la mujer tomara el lugar del varón. Y esa famosa mentira de que como el hombre no quiere, pues Dios tiene que usar mujeres. Eso es una gran mentira. ¿Crees que Dios no es capaz de levantar? Y eso se lo dijo Dios a los hombres. Si ustedes no hablan, yo haré que hasta las piedras hablen. Si no hablan, va a usar un burrito, hermano. Pero el burrito era hombre, era macho, no era mujer. No era una asnita. Siempre el género es importante. Es importante. ¿Por qué? Queridos hermanos, son aquellos que dicen ser representantes de Dios en la tierra, como el Papa, o los llamados famosos apóstoles, famosos gente ungida, que están queriendo tomar el lugar de mi Señor Jesucristo. Estructuras de iglesias de hombres famosos, de hombres de mucha fama. Ellos no darán un alimento espiritual para que las personas sean vidas y se salvan. Ellos no darán un alimento espiritual. Se están predicando a sí mismos, están predicando entre ellos. Y el Señor te dice, queridos hermanos, eso es una predicación entre ellos mismos. Mientras los apóstoles estaban predicando a Jesucristo, presentaban a Jesucristo crucificado delante de ellos, para que la gente se arrepintiera, para que la gente entendiera que, queridos hermanos, que es tiempo de limpieza, porque hay un lugar después de esta tierra. Hay 3 lugares: el reino de los cielos, el reino, queridos hermanos, el reino de las tinieblas, el reino, queridos hermanos, de este mundo.
ellos no darán alimento espiritual para que la gente se salva, sino que les cegaron el entendimiento, haciéndose pasar por Dios. Piensan, hermanos, haciéndoles creer a la gente que la salvación es personal. Ellos engañarán a la gente que no necesitan la sangre de Cristo, que no necesitan el arrepentimiento para ser salvos, porque ya lo son. Son como aquel ministerio que salió diciendo de Creciendo en Gracias, que decía que el 666 significa salvos, siempre salvos. O sea, como tú ya confesaste a Jesucristo como tu Salvador, tú ya no vas a morir. Como tú crees en Dios, tú ya no vas a morir. Tú vas a ir al cielo. Por esto la razón, por esto usted ve, queridos hermanos, y estaremos predicando, queridos hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué pasa con la gente que rechaza a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué pasa con la gente que escuchan? Dice que son enterrados con honores. Y ponen todavía en las lápidas que descanse en paz. Y le ponen quizás un título ahí, algún mensaje. Y dice, cuando una persona se muere, todo mundo habla bien de él. Era buena persona, era buen amigo, era bueno honesto, no se metía con nadie. Mira, hermano, cuando una persona se muere, todo mundo habla bien de él. Pero en realidad eran malas personas. Y cuando estoy hablando de aquellos que no recibieron a Jesucristo como su Salvador, usted vea, queridos hermanos, que alguien que muera en Cristo, todo mundo habla mal de él. Todo mundo habla mal de él, pero delante de Dios no. Otros creen que la salvación depende de sus creencias religiosas. No lo va a salvar una iglesia natural, una iglesia puesta por el hombre. No los va a salvar una mujer, no los va a salvar una pastora, no los va a salvar un apóstol, no los va a salvar nadie, no los va a salvar de una denominación, no los va a formar, por muy famosos que sean, no los va a salvar. Están equivocados. La salvación es por ser alimentados con el pan del cielo. La salvación es por ser alimentados con el pan del cielo y no por doctrinas de hombres. Por eso dice, hermano, es importante entender que dice que el Dios está hablando de doctrinas de hombres. El Dios de un ser natural. El Dios de un ser sobrenatural. ¿No han visto ustedes esas iglesias que todo es sobrenatural? Oh, hermano, no saben qué es sobrenatural. Están equivocados. La salvación es por ser alimentados con el pan del cielo y no con alimentos de doctrinas de hombres. Por eso los dioses de hombres, los dioses de mujeres, pastoras, apóstoles, mujeres, profetas, que toman el lugar del hombre. Apóstoles que tomaron lugar de Cristo, el Papa que toma el lugar de Cristo, todo hombre que se ponga en el lugar de Cristo, ser representantes, queridos hermanos. Dios mandó algo, son árboles torcidos. Esa doctrina, esa enseñanza no salva. Este fue el engaño de la serpiente, hermano, que les hizo a los Adanes. Este fue el engaño. Este fue el engaño. El engaño de la serpiente fue, queridos hermanos, que ellos probaran otro alimento. El engaño de la serpiente fue a la humanidad, queridos hermanos, es decirles que probaran otro alimento que el Señor no mandó. Dios no mandó probar la enseñanza de una apóstola, de una pastora. No mandó a recibir enseñanza de alguien que solo habla de días festivos. No. Ve lo que dice en Génesis 2, versículo 16. Vuelvo a repetir. La salvación es por ser alimentados con el pan del cielo y no con doctrinas de hombres, no con enseñanzas de hombres. Y va a decir, pastor, ¿cómo puedo yo saber? Si aún dentro de mi casa, o sea, dentro de yo creo en el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Usted va a ver que hay iglesias donde no creen en los apóstoles, no creen en los profetas. No lo creen.
Génesis 2:16 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vean esto. Dijo, de todo árbol, no dice de todos los árboles, dice de todo el árbol del huerto podrás comer. No dice de todos los árboles, sino dice de todo árbol, hablando en singular. Y esta palabra árbol viene de la palabra etz, que significa, escúchalo bien, significa carpintero. Carpintero. Eso quiere decir, queridos hermanos, que viene de la palabra palos. Palos viene de la palabra, queridos hermanos, buena enseñanza, corrección. De todo árbol, de todo etz podrás comer, de todo carpintero. De todo carpintero. Y los carpinteros, según Eclesiastés, son predicadores, son maestros. Los carpinteros son maestros. De hecho, hay 5 predicadores. Mira, hermano, eso es interesante. Primera de Crónicas 22, versículo 15 dice, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en la obra. Hablando de los 5 ministerios, las 5 obras, los 5 maestros. Los 5 maestros en una iglesia. Por eso le digo, de todo árbol podrás comer. Está hablando, puedes comer del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, a los que el Señor constituyó. Pero lo digo, no vayas a comer. Come de los 5 ministerios, pero no vayas a comer, queridos hermanos, del árbol del bien y el mal. Para ser salvo se necesita comer doctrina, enseñanza del cielo, y no alimento de doctrinas de hombres. O sea que hay 5 maestros que dejaron en esta tierra para edificar la obra, para poder ser salvo hasta que el hombre alcance la estatura del varón perfecto, dice en Efesios 4, versículo 11-12. Por eso dice Eclesiastés 12, versículo 10, porque procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y son como clavos sin clavos. Son de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire, hermano, usted necesita un pastor. Por eso bendiga a su pastor, que le enseñe palabras del cielo a salvarse. Usted bendiga al pastor, hermano, porque la oveja sin pastor es una oveja descarriada, que tampoco tiene a Jesucristo. ¿Cómo va a reconocer si no reconoce a su pastor, queridos hermanos? ¿Usted cree que va a reconocer la autoridad de Jesucristo? No lo va a reconocer. Usted necesita un pastor que lo guíe hacia la verdad y que le corrija realmente, que lo guíe ese camino hasta que llegue al cielo. Hasta que llegue, queridos hermanos, a morir en Cristo Jesús. Que tenga la seguridad que hizo. Pero busque un predicador, queridos hermanos. No entra en cualquier iglesia. Deuteronomio 12 lo dice. No entres en cualquier lugar que vieres. Porque Dios no está en cualquier lugar que vieres. No entres en cualquier iglesia. Y entonces el Señor lo que le estaba diciendo a los Adanes, dice, podrás comer del árbol, podrás comer de los 5 ministerios, pero no podrás comer de otro árbol que estaba ahí, que era el árbol de bien y el mal. Está hablando de los 5 ministerios, está hablando de los profetas, está hablando de los maestros, de los pastores en una iglesia. Pero pastor, todos son iglesias, todos son pastores. Claro que sí, pero acá dice, hermano, dice que este Dios, el Dios de este siglo, prometió, son aquellos de los que prometen decir la verdad. Es una promesa. Pero este árbol del bien este árbol que por Dios mandó que comiésemos de las 6, ellos no prometen decir la verdad. Ellos dicen la verdad. Ellos no mienten. Dicen la verdad sobre la salvación. Dicen la verdad sobre el destino de las almas. Dicen la verdad sobre la importancia de estar bien delante de Dios.
Son palabras de escribir rectamente la palabra de verdad. Ellos no están jugando con la salvación de nadie. Por eso el Señor dijo, Mateo 23, versículo 9, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, ni llaméis maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros vuestros siervos, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué estaba diciendo? Dos cosas pasaron en el huerto. No llaméis Padre a nadie. En el catolicismo le dicen al sacerdote, le dicen Padre. Y en el cristianismo, en los evangélicos también, es que es mi Padre, y mi madrecita. O sea, la doctrina de ese mi Padre, mi madre, dijo el Señor, no le llaméis. Ni tampoco le diga, ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿A quién le habrá llamado maestro? Cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo a los Adanes, ¿quién te enseñó? ¿Qué le estaba diciendo? ¿A quién está llamando maestro? ¿Quién te enseñó? ¿Quién es tu maestro? La serpiente era su maestro. Ahora ya llamaba maestro a la serpiente. Mi maestro, la serpiente. Y el Señor le dijo, esa serpiente que es tu maestro, te engañó. ¿Por qué? Porque lo redujo del mundo espiritual, hermano, desde el cielo lo redujo. Por eso dijo el Señor, Pablo dijo en Gálatas, en Gálatas 3, ¿quién os fascinó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te embrujó? Que estabas corriendo bien hacia la obediencia y ahora dejaste desobedeciste. Empezaste en el espíritu y ahora vas a terminar en la carne. Hermano, la salvación del cielo, la salvación de nuestras almas depende del alimento del cielo. Depende de la palabra que nos dirija siempre, queridos hermanos, hacia una vida eterna. No hacia esta tierra. No al acomodamiento, no a los sentimientos. Por eso dice que el predicador halló palabras agradables. ¿Cuáles son las palabras agradables? No son palabras que endulzan el oído, sino son las que debes de oír para que seas salvo. Halló palabras correctas. Estas son las palabras correctas, las cosas como son. Estos maestros enseñaron al pueblo a llamarles padre, llamarles maestros. Hermano, y no debían llamarle padre a nadie ni maestros a nadie, solo a Jesucristo y al Padre nuestro Señor. Se volvieron famosos. Padre, Padre, Padre. Por eso el Señor reclama en Malaquías, le dice, ustedes dicen que yo soy su Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no lo honran así como le están diciendo Padrecito, Madrecita? Esa doctrina del Padre y Madre, ni mi Maestro, mi Señor. No, hermano, está terrible. Por eso dice que el predicador procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente sobre la salvación. Es lo que le dijo el Señor a los Adanes. Dijo, no comerás del árbol del bien y el mal. No comerás. Entonces dice, debes de comer de los árboles de los 5 ministerios. Pero no comerás del árbol del bien y el mal, de los falsos 5 ministerios. No comerás doctrina de las pastoras, no comerás doctrina de las apóstolas, no comerás doctrina y enseñanza de ellas. No las cometas, porque te van a bajar a lo natural. Van a dejar de ser espiritual y van a ser naturales. Simplemente es hombres con una creencia. Y le digo, no comerás del árbol del bien y el mal. Falsos representantes de Cristo, falsos de aquellos mensajes de Cristo, porque no enseñan la verdad sobre la salvación. No enseñan la verdad. Prometieron decir la verdad, pero no la enseñaron. El árbol también significa carpintero, por esto la palabra carpintero significa, queridos hermanos, viene de la palabra esculpir madera. Representar, dice, formar una deidad, representar una deidad. También significa horca, significa prisioneros, significa, queridos hermanos, un ídolo de madera. Carpinteros que hicieron ídolos de madera, un cristianismo, un evangelio que no salva. Con sus doctrinas entontecieron a la gente, engañaron a la gente, no diciéndoles la verdad en dónde van a acabar. ¿Cuál será su condición después de esta vida?
mintieron a la gente. Se hablaba muy bonito, pero estaban construyendo un ídolo de madera. Es que son apóstoles, voy a una iglesia y hablan muy bonito. ¿Qué, hermano? Cuando usted escucha esa palabra que hablan muy bonito, está completamente engañado. ¿Por qué? Porque estaban construyendo una horca. Estaban construyendo, queridos hermanos, una cruz para matarlos. Por eso al Señor le digo, de todo lo podrás comer, pero no podrás comer del árbol del bien y el mal. Y fíjese que está tremendo esto, hermano. Porque la palabra podrás comer significa, viene de la palabra cal, que significa abrasador, significa banquetear, significa devorar, significa doctrinas. No comerás doctrinas erróneas, comerás pan del cielo, comerás la verdad, buscarás la verdad. El que es alimentado con alimento del cielo no anda comiendo doctrinas y mandamientos de hombres, de los demás. Aquellos que enseñan que los de afuera son peores y los de adentro son santos, que no hay que salvar a los demás, están equivocados. Son devorahombres, son devoradores. No son ovejas, son devoradores, que todo el tiempo están comiendo y bebiendo, deleitándose, disfrutando de este mundo. Todo el tiempo es participación, todo el tiempo, queridos hermanos, es tener eventos. Los eventos a nadie salva. No importa cuántos eventos tengan, no tengan cuántas reuniones en las mesas tengas, no salvan. Por eso el Señor dijo algo en Corintios, ¿verdad? Cuando dice que la comida, queridos hermanos, no salva. Los deleites no salvan. Que nosotros tenemos mucha convivencia, tenemos mucha participación, pues qué bueno. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Te hace más espiritual? ¿Acaso están siendo más espirituales entendiendo, hermano, la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia? Un alimento es una doctrina que los hizo disfrutar su vida. Entonces estaban predicando a ellos mismos. Por eso es no a nosotros, sino a ti, Señor. No a nosotros. A estos los vieron, esta palabra podrás comer, no podrás comer. Esta palabra comer significa ser sentados en las mesas de otros. Están sentados los burladores, están sentados en el mundo, están sentados con todo mundo, hermano. Están sentados a la mesa de los demonios. Hoy los ves aquí y los ven participando también con la idolatría. Los ves sentados, hermanos, con aquellos que rechazaron a Cristo. Los ves sentados con aquellos que no quieren nada con Cristo, ni tan siquiera les predican el evangelio. Por eso ver llorar a una persona después de que tenía el poder para predicarles el evangelio y luego está llorando, eso es hipocresía. No lo logró salvar. No lo salvó porque no les predicó, porque el Dios de este siglo porque mientras tenías la oportunidad de predicarles la salvación, estabas comiendo y bebiendo, disfrutando con ellos, pero no les predicaste salvación. Por eso el Señor dijo, no te sientes, no comas el alimento de ellos, no participes con ellos. Predícales. Se corrompieron porque no comieron el pan del cielo para ser salvos, sino comían toda doctrina, toda enseñanza. Les gustaba, queridos hermanos, les gustaba lo natural, les gustaba deleitarse de este mundo, les gustaba disfrutar de este mundo. Todos los días festivos construyeron una iglesia humanista donde por todo hay celebración. Construyeron una iglesia, queridos hermanos, para festejar todos los días festivos, todos los mandamientos de hombres. Note que no tenían bases bíblicas. Sus mandamientos son mandamientos de hombres y no del Señor que nos mandó. Porque murió Nadab y Abiú, porque ofrecieron fuego extraño al Señor que Él nos le mandó.
construyeron una horca. ¿Se acuerda usted que Naamán, hermano, construyó una horca para de Mardoqueo? Porque pensó que merece más la gloria, merecía más puesto, merecía el reino de Dios, merecía ser llamado, sentarse en un lugar de honor cuando no le correspondía. Por eso hay pastores, pastoras, apóstoles que creen que están por encima del pueblo. No, hermano. ¿Sabe quién tiene el mayor honor dentro de una iglesia? El mayor honor no lo tiene un pastor, no lo tiene un apóstol, lo tiene la iglesia santa. Tanto así. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que piensa que son salvos por respetar a su papito, a su mamita, a su maestro. No. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el pueblo de Dios tiene la posición más alta. Porque será. La iglesia de Cristo tiene la posición más alta. La iglesia santa tiene la posición más alta. ¿Por qué razón? Porque será la esposa del Cordero. Los apóstoles, todos esos, no seremos parte de la esposa del Cordero, sino los santos, los que se santificaron. Para ellos, los que tienen la posición más alta son el pueblo santo de Dios. Esos son los que tienen la posición más alta, los santos. No es el pastor, no es el apóstol, no es nadie. Estos le dieron alimento del cielo para que sean salvos y no mandamientos de hombres. No les hicieron creer a las iglesias, a los cristianos, que son salvos siempre, siempre, siempre salvos. Que no importa con su vida, hagan lo que quieran. No importa si sean creyentes, son salvos. Usted busca un predicador que le dé la razón o busca un predicador que le hable la verdad. Yo se lo digo a los Adanes. Podrás comer de los 5 ministerios de los maestros constituidos por Dios, pero no podrás comer del árbol de ciencia, no puedes comer de una iglesia, no puedes comer de un pastor, de una pastora, no podrás comer enseñanzas que te lleven a disfrutar esta vida, que te lleven a vivir una vida natural, como cualquier hombre, como cualquier persona, sino que una vida que te lleve a poner los ojos al cielo y a renunciar a todo lo terreno. El alimento del cielo nos hace entender que amamos la verdad. Por eso dice que no comerás, le dijeron, no comerás. Dice que el Dios de este siglo, el Dios significa una diosa, un Dios, con mandamientos de hombres acostumbrados a celebrar todo de esta tierra. Todo. No comerás doctrinas de ellos. No comerás doctrina que te apacienten a sí mismo, que te den por tu lado. Dice que estos prometieron decir la verdad. Está tremendo. El Dios de este siglo dice, prometió decir la verdad. Pero cuando vemos a los predicadores, a los maestros, a quienes Dios mandó que comieran de todo árbol podrás comer, ellos no prometieron decir la verdad. Ellos dijeron la verdad rectamente, para que el pueblo de Dios se salve y no vaya a condenación eterna. ¿Qué te conviene, hermano, que ser bendecido aquí en la tierra? Que te vaya bien aquí en la tierra. O que seas salvo de condenación eterna. Y que un día puedas estar delante de Jesucristo y darle las gracias. No te acomodes a este mundo. Mandamientos de hombres que todo tiene que ser festivo, que todo tiene que ser entretenimiento. Hoy la gente ya no llora por sus pecados. Bueno, hoy la gente no llora porque está mal. Hoy la gente llora porque les hace falta más dinero, les hace falta más comida. Tienen comida, tienen dinero, tienen todo, porque no andan mendigando en la calle. Lloran porque quieren más. Lo mismo pasó con Israel cuando estaba en el desierto. Solo lloraban porque
No les faltaba la comida, no les faltaba el agua, no les faltaba nada, pero ellos querían más. Levantaron iglesias humanistas, no iglesias llenas en el espíritu. Los falsos van a levantar iglesias humanistas, preocupados por la necesidad de las personas. Les están profetizando, les están hablando de ellos mismos. Dice que se están predicando entre ellos mismos. Los verdaderos ministros están presentando a Jesucristo delante de todos, al Cristo crucificado delante de todos, para que la gente se salve y puedan venir al arrepentimiento y puedan cambiar su vida. Tú tengas la oportunidad de ver a Jesucristo crucificado por ti, que murió por tus pecados, murió para llevarte a su presencia y no para que disfrutes de esta vida. Busca los cinco ministerios, porque eso significa del árbol, desde este árbol podrás comer, de las estructuras apostólicas guiadas por los 5 ministerios. Que te den palabra del cielo, dice, esa palabra que salva. Busca la enseñanza que salva y no una enseñanza que te haga disfrutar de esta tierra y que te haga entender de que no necesitas ya hacer más nada porque ya la salvación la tienes asegurada. No, el falso predicador enseñará deleite, gustos, un ídolo que no salva. Presentará. Mira, si Pablo presenta a un Jesucristo crucificado, estos van a presentar. ¿Sabe qué es lo que van a presentar ellos? Dice que es un ídolo de madera. Lo van a tallar. Usted que quiere ver a un Cristo, hermano, de carne, o quiere ver a alguien tallado de palo. Oh, bendito Dios. Por eso el catolicismo tiene a Cristos tallados de palo, de madera, de bronce, de cualquier metal. Y se lo presentaron, esa iglesia no salva. Y por eso no está viendo usted, hermano, que hoy en las iglesias evangélicas ahora tienen la costumbre ya de poner cruces allá. Ese Cristo no salva, esa cruz no salva, sino el arrepentimiento y el cambio realmente de buscar a Jesucristo como su Salvador. Oh, bendito Dios. Están mintiéndole a la gente. Prometieron decir la verdad, pero los están engañando. Oh, queridos hermanos, busca la verdad de tu salvación. ¿Qué más tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer para entregar a tu alma? ¿Qué tienes que hacer para que tu familia se salve? Busca un lugar, un ministerio donde te prediquen la verdad, la realidad de las cosas delante tú y delante de Dios, hermano. Tu relación con Dios, tu preparación con Dios. Y no tenga que ver con tu relación, queridos hermanos, humanamente. Que todo sea satisfacción personal, delicia, porque la Escritura dice que estos que comen y beben solamente se están engordando para el matadero, para el día del juicio de Dios. Quieren disfrutar esta vida, pero no quieren morir a esta vida. Ven a Jesucristo como tu Salvador, acéptalo como tu Salvador. Busca una iglesia donde te formen la verdad, donde te hablen la verdad. Por muy cruda que sea, te va a salvar, te va a librar de la condenación eterna, te va a librar del fuego eterno, te va a librar del Seol, del infierno. No te confíes, no te confíes. De todo árbol podrás comer, de los 5 ministerios, pero menos del árbol. No busques una doctrina donde te entretengan, porque son falsos. No busques donde los hombres, el apóstol, el pastor, la pastora están endiosados. Y que busquen una iglesia donde, hermano, no busques una iglesia donde todo se celebre. Porque no es pan del cielo, es pan de hombres, es humanismo. Es humanismo. Eso es lo que dice aquí. No comerás de esa doctrina, no comerás de esa enseñanza. Sino que te hablen sobre la vida eterna. Que te hablen, dijo el Señor, aquello que yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dijo, yo soy el pan del cielo, y él da vida a los que coman de este pan, la enseñanza de arriba, no de la tierra. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo.
Reciba a Jesucristo como tu Salvador. Entrega tu vida, tú y tu casa. Dile, Señor, yo quiero ser salvo. Líbrame, Señor, de esta condenación. Quiero ser salvo, quiero entregar mi vida con mi esposa, con mis hijos. Señor, queremos recibirte. Queremos que tú seas nuestro Salvador. Entrega tu alma. Busca enseñanzas verdaderas, no que prometan decir la verdad, sino que digan la verdad. Sobre mi vida, mi condición, mi relación con Dios. Que me hablen de esa condición, Señor, para que yo sea salvo. Que no me engañen, que me digan la verdad, que me limpien, que me digan, estás mal en esto, porque pudieras entrar, no pudieras entrar. No te rebeles, no haya maldad en tu vida. Necesitas un pastor, necesitas congregarte, es importante. No vivas como una oveja descarriada. Ven a Cristo, reconcíliate con Él y sigue adelante. Muchas gracias por su tiempo. Deja la idolatría, no te va a salvar. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Y nos vemos con la ayuda de nuestro Padre Celestial mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canací. Visítanos. Juntos daremos la gloria a nuestro Padre Celestial y siempre buscaremos esa palabra. De verdad que Dios nos hable y nos cambie el corazón, nos transforme nuestra vida. Tú y tu casa, trae a tu familia a los pies de Cristo. Háblale la importancia de la vida y de la muerte. Háblale la importancia de reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Llévalos a los pies de Cristo. Lucha por la salvación de ellos. Dales vida. Cada vez que escuchas una palabra les estás dando vida. No los estás matando, les estás dando vida. Porque eso los va a salvar. Una palabra que oigan y se les quede, aunque crean que no vayan a la fuerza, los va a salvar. Tarde o que temprano los va a salvar. Dios bendiga tu vida. Y muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios me los guarde. Donde quiera que estés, congrégate. Es tiempo de volver a casa. Bendiciones, hermanos.